Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos y afrontaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcast. Por otro lado, también tenemos la página de Facebook de Conversaciones Emocionales y finalmente contamos con una comunidad virtual que consiste en una newsletter que enviamos de forma mensual con todas las novedades a nivel de publicaciones y también de eventos en los que participamos o incluso algunos cursos que organizamos. Para formar parte de esta comunidad virtual simplemente tienes que acceder al enlace que encontrarás junto a la descripción de este capítulo y allí simplemente te pedimos tu nombre y tu correo electrónico, así podremos mantenerte informado o informada. Además, como bienvenida a esta comunidad virtual, te enviaremos el vídeo de la matriz emocional, que es una herramienta que usamos en nuestros talleres y que permite ayudarte, ¿no? Lo que pretendemos es ayudarte a gestionar mejor este autosaboteo mental, ¿no? Que nos ocurre con los pensamientos repetitivos, ¿no? Y también a reducir el caos emocional que tantas veces vivimos, ¿no? Así que en este vídeo en exclusiva te presentamos esta herramienta y te ponemos algunos ejemplos de cómo usarla y es un poco pues esta bienvenida para las personas que se unan a la comunidad. Así que te recomendamos pues que te añadas y así pues seguimos en contacto. Bien, pues en unos segundos empezamos. Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Bueno, pues ahora sí, ya toca presentar el tema de hoy y de hecho hoy vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando somos las personas que estamos al frente de una empresa o organización, cuando estamos dirigiendo una empresa, cuando estamos, puede ser la persona que dirige la empresa, pero también puede ser si es una cúpula directiva, ¿no? O un comité directivo, ¿no? Por lo tanto, si formas parte de ese comité. Entonces, vamos a hablar de todas las emociones bueno, hay muchísimas, evidentemente, pero vamos a hablar de las emociones principales que puede vivir una persona que ocupa este tipo de posición laboral y que evidentemente pues son bastante intensas, ¿no? Porque al final a más responsabilidad, pues la intensidad emocional suele ser mayor y por lo tanto más importante es saber gestionar y afrontar y atender esas emociones pues del día a día, ¿no? En este caso del día a día laboral. Vamos a hablar de muchas emociones, pero me gustaría empezar por el miedo, ¿de acuerdo? Porque al final el miedo siempre está presente. El miedo es sano si es adaptativo, ¿no? Eso siempre lo dice Juan Pedro. Y así es. De hecho, el miedo nos ayuda pues a sobrevivir, en realidad. Lo que pasa que, claro, en el contexto a veces en el que estamos, pues quizás ese miedo a veces nos paraliza y entonces ya no es tan bueno, ¿no? Entonces tenemos que aprender de él, a ver qué podemos sacar de él en positivo y a partir de ahí pues gestionar las cosas o atender esas emociones de la mejor manera posible. Bueno, voy a poner algunos ejemplos sobre el miedo, ¿no? En qué situaciones un directivo o una directiva podría sentir miedo. Y el primer miedo que se me ocurre es el miedo a tomar decisiones, ¿no? Sobre todo por el hecho de que te puedas equivocar, de que no se puedan entender esas emociones, de que afecten negativamente al ánimo precisamente de los empleados, de la organización o el resto de responsables. Entonces hay un miedo pues, a equivocarse en esas decisiones, a que esas decisiones no estén aceptadas. También puede haber un miedo a que de alguna forma pues tengas mala prensa entre la compañía, ¿no? Es decir, ostras, ¿seré aceptado, no seré aceptado? ¿Seré respetado, no? Llevamos un paso más allá de si hay respeto, de si no hay respeto. Luego también está el tema de la propia compañía, ¿no? De que tenga una buena reputación, ¿no? Siempre hay un miedo a que a ver si ahora mi empresa, mi organización va a tener una mala reputación más a nivel ya hacia el exterior, ¿no? Bueno, hay una serie de miedos que siempre rodean al directivo y que están ahí. Vamos a hablar de unos cuantos de ellos. Entonces hoy me gustaría empezar con Juan Pedro
Y bueno, pues, ¿qué podemos decir sobre el miedo, Juan Pedro? En este caso, en este tipo de posiciones ya de mucha responsabilidad. Mm. Claro, pues David, a ver, es un tema muy, muy intenso, porque el miedo es intenso a esos niveles, ¿no? Cuanto a mayor altura, ¿no? Ahí Correcto. está el mal de altura. Exacto. Y entonces, claro, ¿por qué miedo? Porque, a ver, las decisiones que tienes que tomar tienen un mayor impacto, digamos. Exacto. Impactan en mucha gente, en la marcha de la organización, ¿no? En los buenos resultados o en los malos resultados. Y claro, al final también influye, y aquí es donde introduzco ya otra variable, ¿no? Es si tú eres dueño de la empresa, eres accionista, Claro. o estás o eres empleado, aun siendo directivo, ¿no? Pues que seas empleado. Ujú. Sigues teniendo un montón de responsabilidad. Lo que pasa es que si además eres accionista, pues te juega la pasta, ¿no? Que esto ya es un plus. Es un plus importante, sí. Entonces, yo aquí empezaría a hablar primero, como siempre, ¿no? El miedo es bueno tenerlo, como has dicho Ujú. al principio. Lo que no es bueno es el miedo desproporcionado o la ausencia de miedo, ¿eh? O sea, que muchas veces hablamos por intensidad, o sea, Ujú. por exceso, pero por Sí. defecto también es malo, porque si no tienes miedo, pues te vas a meter en unos tinglaos que luego te vas a arrepentir, ¿no? Ujú. Entonces, partiendo de esa base que el miedo es bueno, porque te hace tomar decisiones más precavidas, ¿no? Te hace tener en cuenta los posibles peligros, amenazas, para pues, estar prevenido, protegerte, ¿no? De alguna manera. A partir de ahí, bueno, pues sabemos que los miedos están muy ligados también, los que no son los miedos universales, ¿no? El miedo a perder la vida, ¿no? Ujú. O a ser atacado por un depredador, por Ujú. alguien que quiere maltratarte, ¿no? Físicamente, ¿no? El tema físico. Sí. Luego bueno, los miedos están, y las emociones, ¿no? Están muy ligadas al pensamiento. Es Claro. decir, a las ideas, ya no solo el pensamiento voluntario, sino también el automático. Ujú. Además tenemos mucho más pensamiento automático que voluntario. Entonces, ahí hay un primer nivel, ¿no? Que hay que revisar, ¿no? A ver, no me meto en el tema de las competencias técnicas, que se supone que ya, bueno, esto ya no hablamos de ello, porque tienen que estar. Un Se da por directivo hecho, sí. tiene que tener esas competencias directivas, ¿no? Técnicas a nivel de, bueno, pues depende del rol que ejerza, si es dirección Estrategia. general, Ujú. ¿no? Si es dirección comercial, dirección de marketing, financiera, lo que sea, ¿no? Exacto. Pero claro, luego tiene este rol añadido de gestionar personas, Ujú. ¿eh? A mayor nivel, más personas, y el impacto que tiene sus emociones, o sea, sus decisiones es mayor, como decía al principio. Claro, también puede haber, lo que decía al principio, el miedo por defecto. Ujú. Es decir, hay que ser consciente del impacto de tus decisiones, porque no es lo mismo en una empresa, cuando tú empiezas en una empresa, si es que tú eres emprendedor, empresario, ¿no? Que empiezas tú solo, o dos socios o tres, Ujú. y las decisiones no afectan en principio a nadie más que a ti y alguien y tu socio o tu Ujú. socia, y cuando ya hay muchas más personas en el barco, que tus decisiones impactan en otras personas. O sea, Claro. también el no tengo miedo porque yo hago lo que me da la gana y como soy el amo, pues bueno, también es importante ser consciente que impactan en otras personas. Entonces, a partir de aquí, pues igual que uno, para tener menos o tratar de defenderse del miedo, una de las formas es informarse, ¿no? Tener información. Ujú. O sea, la desinformación también nos hace tener más miedo. Igual que te informas, también es bueno informar a los demás. Es decir, Claro. el compartir esa información, ¿no? En la medida de lo posible, hasta donde Ujú. se pueda llegar. Transparencia, ¿no? Entonces, claro, transparencia. Entonces, Ujú. es el foco. A mí me gusta decir, hay dos partes: el foco externo, el foco de atención externo, y el foco interno. Entonces, el foco externo es qué impacto tienen tus decisiones, qué va a ocurrir, a cuánta gente afecta, ¿no? Cómo te afecta a ti, pero luego internamente en la gestión del miedo, es decir, eh, es fruto de ideas desproporcionadas, o sea, creo que va a salir todo mal, o Ujú. que lo último que hice salió mal y ya creo que va a salir todo mal. Claro. Eh, eh, Tienes que mirar a ver si esto hay ideas demasiado, que decimos en psicología, ¿no? Estás rumiando, es Ujú. decir, estás
dándole vueltas a un pensamiento del pasado, de algo que ha ocurrido improductivamente, o hay preocupación, exceso de preocupación, que es pensar en lo que pueda pasar, pero no actúas, ¿no? Claro. Y aunque los directivos pues normalmente están acostumbrados a tomar decisiones, muchas decisiones en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues sería mirar un poco eso, de qué impacto tiene y internamente que está ligada esa emoción a una desproporción, ¿no? A una idea desproporcionada, tanto del pasado como del futuro como del presente, pues hay que revisarlo, ¿no? Claro. Que una de las claves del directivo a todos los niveles es el autoconocimiento. Sin duda. Uno tiene que... O sea, ser directivo sin desarrollar el autoconocimiento, la inteligencia emocional, es un peligro. O sea, es un miedo añadido, ¿eh? Porque si tú no te conoces y crees que todo lo que te pasa es fruto del exterior y da igual lo que pienses, no pones atención y igual estás pensando, pues bueno, ideas que te están activando el miedo, pues claro, si tú te identificas con esas ideas, con ese miedo y actúas en consecuencia, puedes actuar o bien protegiéndote y atacando, ¿no? Eh, tanto por exceso como por defecto también. Es decir, o te cierras en el despacho, ¿no? Y que nadie te vea, o sales por allí a repartir leña a diestro y siniestro, al primero que pilles por el pasillo, ¿no? Claro. Entonces, por eso requiere mucho autoconocimiento. Entonces, bueno, yo empezaría diciendo, a ver, ¿de dónde viene ese miedo? Porque si es un miedo normal, pues bienvenido al club. Pero si es un miedo desproporcionado, pues hay que Claro. meterse un ratito en el despacho o en tu casa y a ver por qué viene ese miedo, ¿no? La pregunta, Juan Pedro, es cómo podemos detectar que ese miedo es desproporcionado, ¿no? Porque a veces uno mismo no sabe identificar tampoco, ¿no? Claro, a ver, un síntoma es que te bloquea. O sea, si es desproporcionado, te va a bloquear. O te lleva a conductas desproporcionadas en el sentido de que te lleva también al ataque o la protección. Porque, pues, por ejemplo, echando la culpa a los demás, ¿no? Culpando a los demás. O sea, si no tiene mucho sentido que te bloquees o que culpes a los demás, porque de lo que se trata en una empresa, bueno, en la vida en general, ¿no? Pero lo que se trata en una empresa es buscar soluciones y no Así es. culpables, pues a lo mejor hay que, pues ese momento, si no estás buscando, si tu atención no está en buscar soluciones, es que el miedo es desproporcionado. Porque si Claro. está puesto en protegerte, blindarte o atacar, buscar culpables, es desproporcionado, porque no es real, no es realista, porque no está posicionado en buscar la solución. Claro. Cuando tú eres consciente de que tienes miedo y lo experimentas y te pones a buscar la solución, puedes utilizar a tu equipo para que te ayude a buscar soluciones. Porque varios cerebros piensan mejor. Además, hace poco volví a releer el tema de la sincronización cerebral, ¿no? Que cuando dos cerebros o más se ponen a pensar, a hablar de un tema y se sincronizan a nivel cerebral, las ondas cerebrales se igualan y las ideas que surgen son mucho mayores, o sea, las probabilidades de que surjan ideas nuevas son mucho mayores que eso, con un cerebro solo pensando. Es Entonces, como que se fíjate, armonizan, ¿no? se armonizan, exacto, muy bien. Entonces, esa sería un poco la pista. Si es desproporcionado, es o estás atacando o defendiéndote en vez de Muy bien, buscando soluciones, ¿no? muy O bien. te estás encerrando en ti mismo, en ti misma, sin buscar soluciones, ¿no? Así es. Incluso, Juan Pedro, cuando decías el tema de que, bueno, ante una toma de decisiones es importante el buscar información, si nos pillamos buscando demasiada información, seguramente también sea un síntoma de miedo, ¿no? Claro, sí, sí, también, porque también sería una desproporción, una conducta desproporcionada, ¿no? Eso Porque es. si tú estás buscando demasiada información, es como, sigo teniendo miedo, estoy inseguro, no me atrevo, ¿no? A tomar la decisión. Claro, es que una de las características del directivo es que tiene que atreverse a tomar decisiones. O sea, Claro, no puedes estar seguro nunca. exacto. Seguridad no hay. Y es más, o sea, ahora sabemos, y no
por estudios banales, ¿no? Sino bueno, pues investigadores de la talla de Daniel Kahneman, ¿no? Que es el primer psicólogo con premio Nobel de economía, ¿no? Así es. Que incluso las decisiones que tomes tampoco garantizan, o sea, no garantizan nunca el resultado. Es decir, el resultado, si es positivo, aunque nos atribuimos esa causa del resultado, hay muchos más factores que no controlamos y que puede salir bien y puede salir mal. O sea, eso es lo que se llama el factor suerte, pero que no es que sea suerte, sino que son factores que no están en nuestra mano. Que no están en nuestra Exacto. mano. Serían Entonces, azar, digamos. exacto. Y si sale mal, pues tampoco tenemos que flagelarnos en el sentido de Ujú. he tomado una mala decisión. Igual la decisión era buena, pero por esos factores que no controlamos, que están fuera de nosotros, Ujú. igual no sale bien. O sea, Claro. que si has tomado una decisión y sale mal, la siguiente decisión es volver a tomar una decisión al Exacto. Y respecto. rápido. Y Exacto. rápido, ¿no? Es decir, es como crear un sistema de toma de decisiones, aprendizaje, ensayo, error, pedir disculpas si hace falta, para que esas decisiones difíciles no te encallen, ¿no? No te queden, no te dejen un poco, pues en esa parálisis que comentabas, ¿no? Y aceptar, volvemos sale el tema de la aceptación, aceptar que no controlo todo, no sé si formaría parte de esa humildad, ¿no? Del liderazgo humilde, Muy bien. y aceptar que me equivoco. O sea, yo hablaba con un CEO de una empresa, bueno, pues de una pyme, pero que tiene alrededor de 100 empleados, Ujú. ya las decisiones impactan Mm. en mucha gente. Muchas Y, familias. y me sorprendía gratamente con cómo aceptaba que se equivocaba. Es decir, me he equivocado y bueno, lo que hacía era reunirse con su equipo para volver a tomar una decisión, para corregir en la medida de lo posible ese error lo antes posible. Pero aceptaba que se había equivocado. Es que es lo mejor, porque cuando no aceptas que te puedes equivocar o que te has equivocado, entonces el miedo aumenta. El miedo, Exacto. primero, miedo a tomar la Muy bien. decisión y luego miedo a decirlo, porque claro, si la gente se entera que te has equivocado, pues claro, vas a parecer que tienes menos valor, ¿no? Y esto es Claro. falso. Y esto entonces puede haber miedo a equivocarte. Una cosa es miedo a tomar la decisión, Ujú. pero si va ligada al miedo a equivocarse, Es es que, un problema. es que, Juan Pedro, ahí está el miedo a parecer débil o vulnerable ante el error, ¿no? Fíjate cómo se relaciona todo, ¿no? Es decir, seguramente eso, Claro. eso pesa mucho. Entonces sería una buena pregunta, se me ocurre ahora que sería, ¿a qué tengo miedo? Averiguar, ser humilde Mm. contigo y decirte a ti mismo Ujú. a qué tienes miedo. Exacto. Porque muchas veces, no, esa es la decisión, nos ponemos excusas, el cerebro excusa. No, es por los demás, igual es Claro. miedo a equivocarte para evitar el rechazo de los demás. Muy bien. Bueno, ahí sí podríamos ahondar en otra pregunta. ¿Y por qué quieres evitar el rechazo de los demás? Puede ser que tú mismo no te aceptes y busques la propia aceptación en la aceptación de los demás, de tu equipo directivo, de tus empleados, de la empresa. Bueno, ahí tendríamos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Claro, por eso decía que es fundamental para un directivo el autoconocimiento, la Ujú. inteligencia emocional, por esto Así es. que estamos explicando, porque es un porcentaje muy elevado de su éxito se deriva de aquí, ¿no? Y sabemos que cuando estamos pensando para tomar una decisión, pensamiento y emoción van unidos, no se puede separar, ¿eh? Entonces, Ujú. por muchos datos que tú tengas que tienes que tener, al final hay una parte emocional y si eso Ujú. no lo gestionas bien, no te lo conoces, no sabes qué información te da la emoción, no sabes si es desproporcionada o no, pues puede ser una verdadera tragicomedia, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues seguimos con el miedo, más ideas, más cuestiones. A mí se me ocurre, ¿no? El tema del miedo, hay un miedo muy grande que es a perder el control, ¿no? Y de hecho, lo decía muy bien Juan Pedro, bueno, a veces muchos directivos, muchas directivas tienden a una creación de mecanismos, procedimientos para controlar el tema, ¿no? Para controlar la empresa y para controlar a las personas. Y eso, pues al final esconde miedo, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Que lo contrario del miedo es la confianza, y si hay miedo es que no hay confianza, porque en el mismo cerebro, de hecho, pues los neurocientíficos ya explican que realmente no se puede activar
la misma parte a la vez. Es decir, las áreas del cerebro que se activan cuando hay miedo son las mismas que se activan cuando hay confianza. Por lo tanto, o hay confianza o hay miedo. Y eso es lo que te tienes que preguntar. Cuando estableces un mecanismo de control, ¿lo haces desde el miedo o lo haces desde la confianza? Porque claro, luego, evidentemente, las personas que sienten un exceso de control sobre ellas mismas, será casi imposible que puedan confiar porque la emoción no sería recíproca. Es decir, reciben miedo a través de ese control y por lo tanto va a ser muy difícil que confíen en ti como directivo o que confíen en la empresa un poco como entidad global, ¿no? Entonces, Mercedes, seguimos con algunas ideas. Hay un miedo muy grande que es el miedo a ser percibido como una mala persona a veces, ¿no? Como directivo, directiva, ¿no? Esas ideas, esas creencias que muchas personas tienen, es que para ser un buen jefe o una buena jefa hay que ser un poco malo, ¿no? Vamos a usar palabras feas, ¿no? Pero hay que ser un poquito, un poquito duro, ¿no? Esa dureza, un poquito porque todo esto se asocia al ser fuerte, ¿no? Y en contraposición a la vulnerabilidad. Entonces parece que o tienes mano dura, ¿no? Un poquito de, ¿no? Carácter, esa fuerza. Incluso hay un punto de dominación, ¿no? Sobre las otras personas, a través del control, seguramente. Y eso, pues, hay como una sensación de tengo que tener el equilibrio. A ver, yo quiero ser bueno, pero bueno, la gente que tampoco se flipe, ¿no? Que tampoco se piensen que aquí esto es cachondeo, ¿no? Y hay un miedo, luego está el miedo típico de, a ver, aquí no nos pongamos emocionales, ¿eh? Porque claro, es que aquí las emociones, ¿no? Esa frase que hemos oído desgraciadamente tantas veces, las emociones ustedes las dejan en la puerta, ¿eh? Y luego aquí todo es razón, ¿no? Y luego las emociones ya, cuando se vayan a casa, pues ya lo que quieran. Entonces, ¿qué hacemos con estas ideas, Merced? Bueno, qué tema tan interesante. Estaba pensando en esa frase de casa se viene llorado, ¿eh? Exacto, exacto, ¿No? Que sí, se sí. utiliza. Y la palabra, no has dicho la palabra del jefe, pero todos la estábamos pensando. Fijaos que yo me acordaba, justo cuando lo ha dicho Juan Pedro, estaba pensando qué necesario es justo cuando eres directivo, que te sale muchísimo trabajo fuera, parar para hacer trabajo dentro. O sea, tienes más trabajo dentro que más trabajo fuera, ¿no? Y él hablaba del autoconocimiento, imprescindible, y sobre todo trabajar la imagen que tienes tú de ti mismo, porque el miedo está muy relacionado con esto, ¿no? Y muchas veces uno se convierte en ese tirano, porque, a ver, si implantas muchas medidas de seguridad, de control, la gente te percibe como un tirano, como un psicópata, ¿no? Es aquello de que se ha pensado. Es más, os diría una cosa, es evidente a ver, que en una empresa la gente tiene que trabajar y tiene que haber mecanismos para pues, que se sepa que la gente está haciendo su trabajo. Pero cuando lo utilizas demasiado, la gente lo que hace, como la inmensa mayoría trabaja y trabaja bien, por eso están en la empresa, si no, no estarían allí, lo que hace es dar menos, porque todo lo que daban de más, ese plus, como se le ha cuestionado, dice, pues sí, pues ahora al enemigo ni agua. ¿Me Es explico? contraproducente. Sí, yo he estado en una empresa, de repente vinieron, pusieron mecanismos y la gente, la hora que hacía de más, empezó a hacerla de menos. Y entonces tuvieron que contratar al personal porque no se llegaba. ¿Qué pasaba antes que se llegaba? No, es que antes la gente venía a gusto, la gente no se sentía maltratada, la gente no se sentía cuestionada y ahora, pues mira, yo este rato además no lo regalo a la empresa porque ya no me siento a gusto, ¿no? Eso pasa mucho. A ver, el miedo. Yo creo que en este momento, cuando eres directivo, los monstruos esos que tenías en el armario y bajo la cama de cuando eras niño, dicen, volvemos a estar aquí, ¿no? Porque, porque claro, estás De otra ahí, te forma. señalan, claro, de otra forma te señalan. Sí, pero son los mismos, ¿eh? O sea, el directivo o directiva del cual estábamos hablando, que tiene miedo a sentirse rechazado, que tiene miedo a equivocarse, es el niño, me acuerdo que el otro día lo hablábamos en un capítulo, es el niño que hace un dibujo y se lo enseña a la profesora y la profesora le dice, te has salido con el color rojo, te has salido de De la la línea, línea. de la redonda, ¿no? Es ese miedo, realmente, o sea, es el mismo, viene exactamente de ahí la importancia de, de trabajar esa confianza en uno mismo
y de hacer ese trabajo y conocer pues tus debilidades, tus fortalezas y unas potenciarlas y las otras usarlas para aprender y como recordaba Juan Pedro, no tener miedo a las emociones. ¿Qué pasa? Que, que para gestionar tus emociones pues tienes que sentirlas y sentirlas es incómodo, ¿no? Es desagradable, te hace pasar malos ratos, pero vamos, es como aprender a conducir en el fondo, ¿no? Tienes que estar unos cuantos días conduciendo y pensando que todos los camiones se te van a comer por la autopista. Ah, y que llevas el profesor o la profesora al lado y que en el fondo controla él o ella, ¿no? Pero es inevitable que tienes que salir al ruedo, tienes que ponerte en la autopista, tienes que ponerte a conducir para, para aprender a conducir. Me hablabas de miedos, has citado varios miedos, no sé si me acuerdo de todos, David, perdona. Ajá, sí, sí. No, Por pero ¿cuál es? ejemplo, Sí, me has dicho. uno de los miedos más principales, ¿no? Es el miedo a veces a tener una mala reputación, ¿no? A que los Ah, propios empleados te pierdan el sí, respeto. Ese tipo de miedo es sí. un miedo, Eso, bueno, eso, muy eso común. comentabas y mira, me parece muy interesante. Ahí está muy estudiado en el tema de la comunicación, el lenguaje no verbal, que es un tema muy interesante. Se ha estudiado mucho los grandes simios. Vosotros Mm, sabéis el macho alfa, ¿no? sí. Que en el mundo del directivo, el macho alfa, incluso si es directiva, a veces también lo hace, aunque me gustaría pensar que las mujeres pues lideran de otra forma, pero a veces caen en esos estereotipos de macho alfa, ¿eh? No diré masculino, sino de macho alfa, ¿no? Mm. Que pensad en los grandes simios, ¿no? ¿Qué hace el macho alfa simio para que se sepa pues que él es el jefe, ¿no? Que es el rey de la manada, ¿no? Pues mm, se muestra impasible y ocupa espacio, ¿no? Aquello, esa espalda enorme de 2 metros y se muestra impasible. Eso es lo que hace ese tipo de jefe que todos hemos conocido alguna vez en la vida, en el que tú tienes un problema, vas a su despacho, tiene una mesa muy grande y el despacho, la mesa grande es la espalda que no tiene porque él no es un simio, ¿no? Y esa separación que Es tiene contigo, proporcional, ¿no? claro, cuanto más grande es la mesa, menos humilde. A lo mejor la ha heredado, ¿eh? A lo mejor no tiene dinero para cambiar, pero es importante. Menos humilde, menos cercano, ¿no? Más miedo tiene a mezclarse con la plebe. Entonces tú vas y le dices, mira, es que me pasa, verás, que me pasa esto, ¿no? Y mientras tú estás ahí abriéndote en canal, ¿no? Él está ahí impasible porque de casa se viene llorado, ¿no? Que es lo mismo que el simio. Ocupa y resiste, ¿no? Impasible a las emociones ajenas, ¿no? Y esto en el lenguaje del macho alfa es, mira qué duro es que le estoy contando aquí y te mira como, yo me acuerdo a alguien que me dijo una vez, no me cuentes historias de Dickens, ¿no? Madre Es mía. que mira, tengo un problema porque claro, mi hija, ¿sabes? Y si me quedo un rato más, al final estás ahí pensando, digo, será mamón el tío este, perdón, le estoy dando excusas, ¿por qué no me quedo más de mi horario? Porque tengo una vida y el tío en lugar de decirme, claro, por favor, me dice, no me cuentes historias de Dickens, ¿no? Claro, eso es muy contraproducente. A lo mejor es ese malentendido en la sociedad, porque nosotros estamos cada día con el tema de inteligencia emocional, pero está llegando, empieza a llegar y yo creo que es la solución para muchas empresas, pero hay gente que todavía, por desgracia, no se ha dado cuenta, ¿no? Y hay gente que se cree que si es dura, impasible, si es aquello de mano dura con sus empleados, los tiene controlados, ¿no? Y lo que tiene es un montón de gente que no les respeta, que tiene miedo a que le eche, que a la que se gira hace que si puede le escupe en el café, que lo sepas, te escupen en el café, ¿no? No es la espumilla de... No, no es expreso, que No lo es expreso. sepas, acabas de descubrirlo, ¿no? Y, y que a la que puede, porque es normal, y eso que hay mucha gente que continúa haciendo su trabajo, pero oye, si le pides 5 minutos más, pues no están esos 5 minutos, porque para estar allí, que no te los van a pagar, encima nada a cambio, claro, eso lo que genera, aparte ya lo dijimos una vez, el miedo que tiene el directivo o directiva lo traslada a las personas, como está pasando mucho miedo, eso traducido a mi miedo a equivocarme, mi miedo a que me vean débil, se transforma en una mano dura
desproporcionada, la gente tiene miedo a ser despedido y sí, cumplen con los mínimos y eso, ¿sabéis qué pasa? Creatividad absolutamente cero, innovación absolutamente cero, ganas de aportar más, no, solo que parezca, ¿no? Pero es que es normal, es que es como a un niño al que le están castigando siempre, ¿no? O un niño, o sea, tú coge a un niño y dile siempre que es malo y luego pídele que haga las cosas bien, ¿no? Si ya que tengo la fama, pues al menos pinto la pared, ¿no? Claro, pues al final va un poco así, ¿no? Y este es el tema, ¿no? Que tiene que conocerse mucho y que ya lo decía Juan Pedro, esa humildad, esa honestidad, es un ejercicio de honestidad máxima con uno mismo, sentarse ante el espejo tuyo de la vida y mirarte y coger, a ver, esto no es, no, coges lápiz y papel, el ordenador no sirve, ahí mejor apuntar, me siento así, me pasa esto, y pedir ayuda si es necesario, ¿no? Buscar un profesional que te ayude si es necesario para sacar la basura, porque es un momento ideal para sacar la basura, porque si no, la basura me refiero, siempre lo decimos, a esas creencias, a esos pensamientos, a esa programación que llevamos dentro y que nos hace llevar esas gafas de, pues no sé, gafas de ver inútiles, ¿no? Llegas al trabajo, llevas las gafas de ver inútiles y todo el mundo es inútil, todo el mundo trabaja muy poco, tú mucho, lo pasas fatal, los tratas muy mal y alguien te tiene que decir, bueno, a veces se equivocan, pero tú también quítate las gafas y al menos ser consciente de que llevas esas gafas, ¿no? Por tanto, oye, nos arremangamos, nos ponemos ante el espejo, nos miramos y escribimos lo que nos está pasando. Y mirad, el miedo para mí, bueno, se pasa de dos formas. Una, y lo siento porque a mí mucha gente me dice, tengo miedo a esto, ¿cómo se pasa, no? Viviéndolo, transitándolo, sintiéndolo. Si te da miedo conducir, tienes que conducir. Si te da miedo una reunión, tienes que hacer la reunión. Y la otra forma es sentarte contigo mismo, sentirlo y ser muy honesto, indagar de dónde viene y darte cuenta de todas las veces que lo has sentido, hacer un poco esa arqueología. ¿Cuándo lo sentiste? ¿Cuál fue la última vez? ¿La primera vez? Y si no puedes, pues con un profesional, ¿no? Pero fijaos, al mismo tiempo, qué reto tan apasionante y qué interesante que tú en tu empresa, eres directivo, accedes al cargo o vas a una empresa a ser directivo, puedes estar 1 año, 2 años o toda la vida, menudo entrenamiento, o sea, es que es fantástico, ¿no? Y luego recordemos que es un tema muy importante, esta parte es interna y luego a partir de ahí es cuando estamos preparados para hacer ese trabajo que es poner en marcha la empatía y la comunicación con los demás, ¿no? Pero primero tienes que conocer la mochila que llevas, darte cuenta de que llevas gafas y hacer este proceso de autoconocimiento, porque es que si no te vas a pasar la vida viendo inútiles, viendo personas que te engañan, viendo de todo, ¿no? Y no será así, y es una lástima porque cuando te quitas las gafas o te das cuenta de que las llevas y te lo cuestionas, te acabas dando cuenta de que entre esas personas que tú no valorabas hay mucho talento escondido. Y si no, las cambias de lugar. Y si no, reorganizas la empresa, ¿no? Pero no atender a tu miedo cuando eres directivo es llevar a tu empresa a un fracaso desde el punto de vista de la organización, ya no de las decisiones, sino de la organización, porque no te das cuenta de cómo la puedes reorganizar y no la conocerás, porque cuando uno tiene miedo de conocerse a uno mismo, nunca conoce a los demás, porque se acerca a ellos desde ese miedo. Claro, desde esa distancia y al final desde ahí es casi imposible, ¿no? Que realmente pues haya confianza. Bueno, pues efectivamente, hemos tratado ahí, hemos seguido indagando en el miedo, en esas dificultades. Seguramente habría más cosas, ¿no? En cuanto al miedo, por ejemplo, a mí se me ocurre el miedo a la quiebra, ¿no? El miedo a la bancarrota, el miedo a que se acabe todo, ¿no? El miedo a que ese esfuerzo que tú hiciste en tu día, sobre todo si eres la persona accionista y sobre todo fundadora, ¿no? De la organización, que te costó un montón esos primeros años duros y que luego llegas a un punto en el cual ahora no, todo ha crecido mucho, la empresa ya es muy grande, casi se me escapa de las manos, tengo miedo a soltarla, ¿no? Porque el emprendedor, cuando se convierte en empresario o empresaria, al final, y dirige la empresa, al final, tiene una sensación como
de que eso es suyo, ¿no? Y le cuesta mucho soltar eso. Entonces, esa idea, esa creencia de esto es mío y me lo he currado yo, si no la sueltas, al final te conviertes en un auténtico, pues, bueno, en una persona muy controladora, ¿no? Porque quieres que eso siga, ¿no? Y parece que te vaya la vida en ello. Entonces, te vuelves una persona que aunque tengas muy claros estos conceptos que tanto Juan Pedro como Mercé acaban de explicar y tú te consideres una buena persona y un profesional, una profesional que realmente cuida a las personas y tiene muy en cuenta ese factor humano y dices, sí, esto que me han dicho yo ya lo sé. Pero cuando tienes ese miedo a la quiebra, a la bancarrota, a que todo tu trabajo de años se vaya al traste, pues el miedo es humano y ahí aparece, ¿no? Y entonces quizás empiezas a tener un comportamiento basado en ese miedo que justifica pues esas acciones, ¿no? Es decir, no, es que yo controlo, porque claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Que el trabajo de los últimos 20 años se vaya al traste porque la gente diga, no, es que yo tengo mis horarios, es que yo... No, hombre, no, ¿no? Entonces, claro, al final te acabas convirtiendo un poco en una persona un poquito menos humana, ¿no? Te deshumanizas, por decirlo así. Y cuidado, es comprensible todo eso, ¿no? Es decir, a veces el problema es que el directivo o la directiva no se siente comprendido, no se siente... Es que nadie se pone en mi piel, nadie ha estado 20 años aquí trabajando esto desde cero, ¿no? Y a veces vive mucho la nostalgia, ¿no? Entonces, yo creo que un buen ejercicio para una persona que ha montado su propia empresa y ha crecido mucho, pues es un poco llegar o a veces puede ser que sea un directivo que no haya montado la empresa, pero que sí que lleva muchos años y ha ido escalando desde posiciones más bajas hasta unas posiciones ya de máxima responsabilidad y siente una sensación parecida, ¿no? Al fundador. Entonces, siente que se le tiene que hacer caso por lo mucho que ha trabajado y por lo mucho que se ha sacrificado por la organización. Fijaros esa idea de sacrificio, con lo que yo me he sacrificado, aquí yo ahora tengo que mandar. Fíjate que eso al final lleva a unos comportamientos a veces tóxicos para las otras personas, pero también para ti mismo, ¿no? Porque yo no creo que nadie se sienta bien diciendo frases como no me cuentes cuentos de Dickens, ¿no? Como decía Mercé. Yo creo que una persona al final, o sea, puede ser que en ese momento haga un papel, ¿no? Como si fuera un actor o una actriz. Pero yo creo que llegas a casa y dices, nah, esto no, no. O sea, yo creo que si eres honesto, dices, no, yo creo que esa no es la manera de tratar a las personas, ¿no? Al final, lo que pasa es que, bueno, pues a veces se usa esa justificación del miedo a la quiebra, a la bancarrota, a los problemas económicos para tratar así a las personas, ¿no? A veces también pasa que crees que es una forma de imponer respeto, ¿no? Bueno, sabemos que no es así, pero bueno, lo seguimos viendo en muchas organizaciones. Y luego yo creo que hay una cosa muy importante para el directivo o la directiva, que es el cómo se toman las decisiones. Las decisiones las tomo yo, las toma el comité, las tomo junto con los responsables, tomo decisiones hablando con los empleados, o sea, puedo usar esto, puedo utilizar sobre todo las decisiones trascendentes, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que, bueno, pues la organización ha tenido pérdidas y hay que tomar una decisión, o se despide gente o todos nos bajamos el salario, ¿no? Además esto, pues lamentablemente está ocurriendo ahora, en este momento ¿no? En el momento de grabación de este vídeo, ¿no? Con la segunda ola de la pandemia del COVID-19 aquí bueno, en España y en todo el mundo, pero el caso que conocemos más es en España y hay muchas organizaciones pues que están viviendo esa situación, que o nos bajamos el sueldo o echamos a la gente. Entonces, ¿por qué no permites que todo el mundo decida? Porque claro, si tú tomas la decisión, sea cual sea, al final la gente no se compromete con eso porque la has tomado tú. Pero ¿por qué no haces una votación? Venga, vamos a votar. ¿Qué queremos? ¿Bajarnos el sueldo todos? Todos. Proporcionalmente, pues un 20%. O lo que hacemos es que echamos a 30 personas, ¿no? Bueno, pues eso hay que... Entonces yo creo que ahí eso une mucho, ¿no? Un directivo que es capaz de asumir la decisión de todos, entre todos, yo creo que eso hace empresa, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjate que ahí no es que estés reduciendo el miedo, pero sí que te estás acercando a las personas de verdad, estás demostrando que cuentas con ellas. Y eso a veces son detalles que, bueno, como decíamos, por ese miedo a la bancarrota, a que pues, perdamos competitividad en el mercado,
pues se toman decisiones sin tener en cuenta al ser humano, como si no fuese lo único que te puede llegar a salir de esa situación. No olvidemos, la situación complicada no la sacarás porque te ayuden económicamente, no sé, un gobierno o un banco, que evidentemente es importante, pero al final la mano de obra, ¿no? El empleado, si todos van a una, si todos dan lo mejor de sí, es la única manera de que salgan ahí, porque seguramente la creatividad que necesitas para salir de esos problemas difíciles en los que te encuentras sale de un ser humano, no de un banco. El banco en principio no es creativo, el gobierno pues seguramente tampoco, pero el ser humano que está ahí cada día puede inventar, crear mejoras para que tú pues, seas más competitivo sin tener que depender de una ayuda económica, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos trabajando ideas, trabajando miedos en este caso. A todo esto, queremos decir también que empatizamos también con los directivos, ¿no? Parece que, ¿no? Este capítulo parece que es una bronca, ¿no? Que es una crítica a los directivos y directivas, ni mucho menos, ¿no? Nosotros empatizamos con todas estas emociones y toda esta responsabilidad y mucha presión a veces a las cuales está sometido. A veces el directivo se encuentra entre el accionista y el empleado y es realmente duro vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con más emociones. Me gustaría hablar ahora de la rabia, también un poco de la frustración, que están ahí un poco asociadas, especialmente cuando esa persona no es comprendida o cuando piensas es que los empleados son unos minions, ¿no? Esa sensación, ¿no? De que no valoran nada. Es que la gente, ¿no? Cuando vives cabreado, cuando vives como un directivo enfadado, ¿no? O enfadada. Y estás ahí como que es que la gente no valora nada. Es que yo con lo que yo me he dejado aquí la piel, yo soy, bueno, estoy aquí hasta las 12 de la noche todos los días y esta gente se van a las 8 y por un cuarto de hora además se quejan, ¿no? ¿Qué pasa cuando entramos en este tipo de dinámicas, Juan Pedro? Cuando vemos que la gente, ¿no? Ostras, es que, mira, yo me estoy dejando la vida y esta gente no valora nada con la de paro que hay. ¿Qué pasa cuando entramos en esa dinámica rabiosa, ¿no? Incluso que luego se puede ir a la frustración, ¿no? Decepción, es que la gente están todo el día quejándose, se ha instalado la queja o la crítica en la organización, no sé cómo hacerlo, yo quiero tratar bien a las personas, pero es que no se puede, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Claro, pero fíjate, David, que todo esto ocurre o suele ocurrir. Bueno, primero, estas emociones están ligadas. Al final, el miedo te puede llevar o a la tristeza, o a la resignación, o al enfado, a la rabia, que dices tú, a no sentirte incomprendido. Pero todo esto ocurre, fíjate, que no había salido el tema de la cultura, ¿no? Muy ¿Qué bien. cultura hemos generado en nuestra organización? Porque la cultura la generan el equipo directivo, ¿no? Y luego la consolidan o la destrozan los empleados, ¿no? Entonces, ¿qué cultura? Porque claro, si hay una cultura de acercamiento, de contar con las personas, de saber que las personas forman parte de la solución, no del problema, ¿eh? Esto de contrato gente porque no tengo más remedio, ¿no? Sino que no, es porque necesitas a las personas para producir, para hacer tus productos y servicios de alta calidad, ¿no? Y contribuir a la sociedad con eso. O sea, hay que tener también una visión de propósito, ¿no? Pero es un tema cultural. O sea, si la cultura es de distanciamiento, de las personas son un mal necesario, pues te va a pasar todo esto que estás diciendo. De que la gente no sé qué, que la gente no sé cuándo, que no me comprenden. Sin embargo, si hay una cultura más de acercamiento, es más fácil luego contar con la gente. Contar esto que decías, ¿no? Pues hay que bajarse el sueldo, pues hay que, ¿no? Tenemos problemas, ¿qué podemos hacer? Contar con la gente. Van a arrimar el hombro mucho más fácilmente que si hay una cultura de distanciamiento, de control por desconfianza, no de control para tener datos, sino para atizar con el látigo. Entonces, cuando tú quieres que la gente arrime el hombro, pues claro, luego viene la gente y dice, pues ahora va a arrimar el hombro tú, ¿eh? Yo no. Entonces, Yo no, claro, sí. que se baje el sueldo, bájate el sueldo tú, que se baje el sueldo el equipo directivo, que el mío ya es muy bajo, bueno, excusas. ¿Por qué? Porque no hay conexión con las personas, no hay empatía. Porque esa empatía que comentabas que tenemos con los directivos, claro, es que, fíjate, el directivo tiene un montón de responsabilidad y le están mirando.
todo el mundo mira al directivo. O sea, mira, y claro, si tienes una etiqueta que tú tienes que tener soluciones para todo, que tú eres pues eso, el San Solución eres tú, y pues todo el mundo, ¿qué te lleva? Si tú eres San Solución, ¿qué te lleva todo el mundo? Pues problemas. Entonces había un directivo que me decía, es que todo el mundo, es que no solo me traen problemas. Bueno, pues claro, si parece que tú eres el solucionador, pues claro. Otro CEO también decía, es que ya mis espaldas ya no pueden más. Ya todo a la espalda, todo a la espalda. Claro. Pero es que a lo mejor, si tú quieres controlarlo todo, te has puesto la etiqueta de que la solución, tú eres el que más sabe, porque suele ser el directivo, parece también a veces tiene la etiqueta de que es el que más sabe, el que lo sabe todo. Entonces, claro, todo el mundo que va pues al directivo, al jefe, tengo un problema, hay un problema, ¿qué hacemos? Pues claro, llega un momento que explotas y dices, ya está bien, no me comprenden, siempre vienen a quejarse. Claro, pero es que ¿qué cultura hay en la empresa? ¿Qué No los has cultura? empoderado, quizás. No les has Claro, dado la oportunidad de claro. aprender y equivocarse. Importante. Porque, claro, muy bien, porque si desde el principio yo digo, aquí la cultura es, y la demuestro, claro, yo cuando viene gente nueva, digo, aquí tenemos problemas, pero animamos a la gente a buscar soluciones, es decir, cuando tú vengas con un problema a mi despacho o a mi mesa, si es un espacio abierto, tú vienes a mi mesa con un problema, trae también una posible solución. Y entonces que acostumbras a la gente a que no solo traiga problemas, sino que piensen soluciones. Y entonces, oye, si tú me traes una solución o dos, el otro otras dos y yo pienso otras dos, pues oye, tenemos ahí 6 soluciones en las que poder elegir a lo mejor o ver pros y contras y ya analizaremos pues qué puede ser mejor o no. Bueno, no podemos tener la garantía, como decíamos al principio, de la seguridad de las soluciones. Pero sí que nos sentiremos más arropados, más acompañados, tendremos más cooperación. Entonces, claro, es que por eso buscamos culturas de saludables, culturas de liderazgo saludable, que el liderazgo saludable es estar al servicio, fíjate qué paradoja, ¿no? De hecho hay un libro que se llama así, La paradoja, ¿no? El liderazgo está al servicio del equipo. Eso es. Entonces a mí me gusta hablar de organizaciones circulares, no jerárquicas, aunque hay jerarquía, ¿no? Pero circular en el sentido de que cuando todo el mundo está al servicio de los demás. Entonces, claro, cuando uno está al servicio de su equipo, el equipo está al servicio de los compañeros, de los clientes, pues llega un momento que los clientes también se ponen al servicio de la empresa, comprando y recomendándola, ¿no? Entonces es como pues es un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, a ver, ¿vas a tener menos problemas? No, vas a tener los mismos. ¿Vas a tener que tomar menos decisiones? No, las mismas. Pero, claro, dependiendo de la cultura que generes, pues tienes más probabilidades de que luego la gente colabore, coopere, lo que tú decías, ¿no? De la iniciativa. Es decir, si tú promueves la iniciativa y por lo tanto no castigas el error, sino que utilizas el error para aprender, entonces tendrás más iniciativa por parte de los demás. Entonces es un poco, pues eso, tú no puedes cambiar la cultura de la noche a la mañana, la cultura se cambia, cuesta mucho tiempo, cuesta varios años. ¿No? Son hábitos y dar ese ejemplo día tras día tras día, ¿no? Claro. O sea, flor de un día no funciona, ya sabemos. Entonces, que no. Por eso es recomendable tener una cultura de cooperación, ¿no? De iniciativa, de equipo, precisamente para cuando lleguen los malos momentos, como este, que decías, como estamos viviendo con la pandemia, pues que la gente ya sea más proclive a ayudar, dentro de los miedos, que todo el mundo va a tener más miedo, cuando hay más problemas más miedo a perder el empleo, miedo a que la empresa se vaya al traste, pero por lo menos habrá más cooperación, habrá más conversación, ¿no? Conversaciones emocionales como esta, en las que se hable de los problemas más abiertamente, qué podemos hacer, nos bajamos el sueldo, decisiones dolorosas, pues bueno, no van a ser agradables, pero claro, va a haber más participación, digamos, ¿no? Claro. Y los conflictos también se manejarán mejor, es que claro, es todo un círculo vicioso, ¿no? El entrar ahí. Claro, yo estaba pensando, Juan Pedro, lo importante que es ¿no? tener esa conciencia, no solo de las creencias de los demás, ¿no?
sino sobre todo darte cuenta que lo importante es la tuya, ¿no? Porque tú no puedes evitar que las otras personas piensen o tengan la creencia de que es que los directivos son malas personas, o es que los directivos son muy arrogantes, o lo que sea, ¿no? O son muy orgullosos. Tú no puedes cambiar esa creencia, pero lo que sí que puedes hacer es comportarte de forma que esas creencias pierdan peso o pierdan fuerza, ¿no? Eso es lo único que está en tu mano. Mm. Y también está en tu mano la creencia que tienes tú en referencia a los empleados, ¿no? Y eso sí que lo podemos cambiar, ¿no? Ahí está un poco Claro, el... claro, por eso insistíamos al principio, el autoconocimiento y por lo tanto las competencias emocionales, las competencias socioemocionales son fundamentales para el directivo. El directivo va a sufrir menos si desarrolla sus competencias, además de las técnicas, las socioemocionales, ¿no? Va a sufrir menos. No es que vaya a tener menos problemas o menos conflictos. Van a ser quizá menos graves o van a ser se va a percibir que se pueden gestionar de una manera con más recursos, ¿no? Entonces es mucho más fácil, porque claro, desde el miedo, desde el desautoconocimiento, ¿no? Aparece ese miedo que siempre va a aparecer, ¿no? Como hemos dicho, es normal, pero las estrategias de afrontamiento no van a ser tan funcionales o tan adaptativas como si tú tienes tus competencias socioemocionales desarrolladas. Porque claro, el protegerte meterte en esa coraza de atacar, de atizar, ¿no? Y de controlar para que no te fías, pues viene de no saber hacerlo de otra manera. Si es que, a ver, es normal que se haga así, o sea, y no estoy justificando, estoy tratando de comprender a estos directivos, estas directivas que se ponen a la defensiva, se ponen la coraza y entonces atizan a los demás, ¿no? Y se protegen. Es una estrategia de afrontamiento poco adaptativa, pero es que no saben hacer otra. Entonces es normal que hagan esa. Entonces Claro, para eso está, pues está este conocimiento en inteligencia emocional, para aprender estrategias de afrontamiento mucho más adaptativas. Pero claro, es un proceso, como sabemos. así es. Sí, de hecho, pues bueno, es un camino, ¿no? Es un, como tú decías, ¿no? Un desarrollo, ¿no? De esta inteligencia emocional y que al final es verdad que la misma situación de la vida y del trabajo, pues nos ayuda, ¿no? Nos pone situaciones encima de la mesa para que desarrollemos estas competencias. Así que lo bueno que tiene el directivo o la directiva es que tiene infinitas posibilidades para desarrollar, o muchas ocasiones, mejor dicho, para desarrollar esa inteligencia emocional. Fíjate, Juan Pedro, que hay otras emociones, ¿no? Que no hemos hablado específicamente, pero hay una que no solemos hablar mucho, que es el asco, ¿no? Puede ser que un directivo o una directiva sienta asco hacia sus empleados, ¿no? Claro, es como esa sensación de desprecio a veces, viene también acompañada de una actitud arrogante y cuando tenemos eso, yo creo que es como envenenar el suelo, ¿no? En el sentido de que no solo envenenas a la cosecha actual, sino que por un tema de transferencia de cultura organizacional, transfieres ese veneno a las siguientes cosechas, ¿no? Es decir, fíjate qué tóxico es esto y yo me pregunto, ¿qué puedes hacer cuando en tu equipo directivo tienes un compañero que actúa así, ¿no? Claro, eso es muy, muy complejo. Sí, pero precisamente esta semana estaba en una empresa que decían esto un poco, decía, claro, pero es que si unos estamos desarrollando estas competencias, ¿no? Emocionales, pero hay otros que no, Claro, entonces, claro, es muy difícil trabajar con un compañero o compañera así. Y claro, si encima es un directivo que tiene poder, es que aquí para mí el problema se agrava cuando no hay competencias socioemocionales, precisamente por el poder que tiene uno, porque el impacto es tremendo, claro, toma decisiones bajo su mandato, ¿no? Su poder. Entonces, claro, el liderazgo saludable no se basa en el poder, se basa en la autoridad. Entonces, claro, el problema es un problema. Entonces, lo importante que es, hombre, pues siempre que haya otro directivo por encima de ese que no desarrolla su inteligencia emocional y entonces, pues va como a tila por donde pasa, no crece la hierba, pues entonces tiene la posibilidad de ayudarle, ¿no? De decirle, oye, mira, claro. aquí queremos trabajar así, ¿no? Aunque la otra persona se defiende y ponga mil excusas, mil justificaciones, ¿no? Que son excusas. Al final, cuando uno se comporta así, yo es que insisto,
cuando uno se comporta de una manera agresiva, ya sea no físicamente, ya podíamos llegar ahí, pero verbalmente también, cuidado que la violencia verbal Sí, es sí, sí. violencia, o violencia de poder, de abuso de poder, Exacto. se está protegiendo. O sea, es porque no tiene los recursos, no conoce las estrategias de afrontamiento saludables. Porque las saludables son comunicar no violentamente. Como sabemos, nosotros en las formaciones trabajamos esto, ¿no? También la comunicación no violenta. Así es. El saber, pues eso, que tú no lo sabes todo, el tema de la humildad, que tienes que rodearte de gente incluso más inteligente que tú, entre comillas, ¿no? Y O sea, reconocerlo, y claro. reconocerlo. Entonces, claro, dices, bueno, sí, y si hay alguien que se me sube, ¿no? A la chepa, ¿no? Me digo, por eso hay que ponerse fuerte. Sí. Bueno, pues fíjate, es que precisamente la humildad es una fortaleza, no es una debilidad. Ujú. Entonces, cuando alguien se pone tonto o tonta, pues te es muy fácil decirle, a ver, que el que yo tenga cercanía, el que yo trate así a la gente, no significa que sea tonto. Claro. Entonces, aquí hay unas normas y hay pues unos mínimos higiénicos de convivencia. Claro, y tú ¿Eh? puedes comunicarlo con asertividad, es decir, sin ser Claro, demasiado agresivo ni tampoco demasiado blando, decir, oye, este comportamiento aquí no lo vamos a tolerar, lo siento mucho. claro, Entonces, reflexiona sobre ello y, y vamos a ver cómo te comportas la claro. siguiente vez. A mí hay un fragmento de la película Invictus que utilizo Sí, en las formaciones de cuando pues bueno, el nuevo presidente, ¿no? Recuérdame el nombre, tú. Nelson Mandela, Nelson Mandela, que lo sí, encarna Morgan Freeman. Morgan Freeman, sí, sí. Pues bueno, cuando entra, ya toma posesión del cargo, ¿no? Y entonces antes estaba dominado por los ingleses, ¿no? El poder, y entra él trae su equipo, su nuevo equipo, pero también está el equipo antiguo, el equipo anterior. Entonces los reúne a todos y les dice con mucho aplomo, ¿no? Con mucha firmeza, pero también con cercanía, les dice que en el nuevo gobierno necesitan, si quieren, le dice, si ellos quieren, los necesitan, porque necesitan personas para trabajar. Que lo único que pide es que den su mejor versión, que den lo mejor de sí mismos y trabajen con interés y con calidad, ¿vale? Ujú. Y él dice, y yo les prometo lo mismo, trabajar, dar lo mejor de mí y trabajar con calidad. Claro, y luego lo cumples. Claro, no basta decirlo, ¿no? Claro. Pero es esto, o sea, no es que vayas a ser un cachondeo y dejes a todo el mundo que haga lo que quiera, ¿no? Sino que con firmeza y cercanía al mismo tiempo, pues dices lo que hay que hacer, lo que esperas de la gente y lo que pueden esperar de ti. Y luego, pues bueno, comunicación, comunicación, comunicación. Es decir, que no. Es que yo creo que hay que ir olvidándose un poco de los dualismos estos que nos Claro, incita el cerebro de si eres cercano no puedes ser firme. Si te orientas a persona no puedes orientarte a tarea. claro. Si te fijas en la economía no puedes fijarte en las En las personas. personas. Ujú. Y eso es falso, es una dicotomía falsa, una dispersión de nuestro cerebro. Está todo. O sea, ahora, por ejemplo, la pandemia, pues, es que claro, ¿y ahora qué? ¿Salud o dinero? Por las dos cosas. Personas o tareas, las dos cosas. Ay, Claro. ¿cómo se hace? Claro, obliga a esforzarse, porque no estamos acostumbrados. Pero hay que pensar en las dos cosas. Así es, Juan Pedro. De hecho, bueno, pues al final es encontrar un equilibrio, ¿no? Es la frase típica, sabemos que es un clásico, pero al final lo mejor que podemos hacer, pues es encontrar ese equilibrio. Bueno, pues hemos visto un poco todas las emociones, bueno, no todas, ¿eh? Hemos visto el miedo, hemos visto la rabia, frustración, el asco, hemos visto pues un poco de estas emociones que pueden vivir. Evidentemente habría muchas más. También es cierto que no hemos hablado de la alegría, ¿por qué no? ¿No? Esas emociones agradables, de la euforia, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando sientes que las personas se sienten en la empresa como, ¿no? Se sienten parte, se sienten empoderadas. Cuando ves que las personas crecen gracias al trabajo del día a día y crecen y se desarrollan no solo profesionalmente, sino también personalmente. Evidentemente, esas emociones también están, pero seguramente nos preocupan menos y por eso pues no les damos tanto espacio. Pero evidentemente también es bueno reconocerlas y sobre todo es muy importante también como directivos saber celebrar y reconocer cuando las personas pues
realmente están haciendo las cosas pues dando lo mejor de sí mismas, ¿no? Esa mejor versión que decía Juan Pedro. Y también, pues, ¿por qué no? Pues celebrar esos éxitos pues cuando la empresa va bien, claro que sí. Eso es súper importante también, que no solo se vea la organización como un lugar de castigo, ni mucho menos, sino como un lugar de crecimiento. Bueno, y ahora, como siempre, nos gusta acabar, ¿no? Con algunos tips, algunos consejos, Mercé, que podemos dar a esos directivos y directivas, ¿no? Pues que se encuentran con esta montaña rusa emocional en el ámbito laboral. Fíjate que justo ahora esto que decías, ¿no? Lo distintas que son las personas, que para muchos llegar o ascender en una empresa y ser directivo o directiva y tener, bueno, ciertas personas, tener que cambiar la cultura o enfrentarte a esto puede ser un reto y para otros, madre mía, lo que me cae encima, ¿no? Y en el fondo la situación es exactamente la misma. Por tanto, y es una cosa que decimos siempre, y es básico en la inteligencia emocional, la percepción. La percepción que tenemos de las cosas es lo que acaba cambiándonos a nosotros y cambiando las cosas para nosotros. No sobre todo, no es aquello de cambiar el mundo, sino cambiar el mundo para nosotros, cambiar nuestro entorno y ser parte de la solución, no parte del problema. Por tanto, aparte de, como tips, aparte de me apunto ya, me reservo para un cursillo acelerado conmigo mismo de autoconocimiento, ¿no? Si no lo llevo hecho, que vamos tarde, ¿no? Pero no pasa nada, maravillosa la oportunidad. Yo lo que diría es escuchar, ¿no? Lo Muy que le bien. recomendaría a esta persona es que escuchara, que se sentara con la gente, y sobre todo para escuchar hay algo muy importante. Bueno, nosotros lo hemos hablado y lo hablamos habitualmente en las formaciones, no solo escuchar con los oídos, escuchar con todo el cuerpo, ¿no? Es escuchar y no estar pensando en la réplica que le vas a dar, sino escuchar de verdad. Y os diré algo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás escuchando a alguien y cuando acaba no le puedes parafrasear, ni hacer preguntas, ni hacer un resumen, no le has escuchado. Y aparte es un escuchar mirando a los ojos, que la otra persona se sienta reconocida, porque cuando reconoces a las personas y las escuchas, esas personas se sienten bien y hay una reciprocidad. Bueno, no en vano está el tema de las neuronas espejo, ¿no? De esa conexión entre personas. Y hay veces que hay un problema en la empresa que se soluciona sin encontrar solución al problema, sencillamente sentándose, mirándose y escuchando, ¿no? Incluso en época de COVID, con la mascarilla, puedes mirar al otro, distancias, ¿no? Pero el hecho de decir, voy a escucharte y escuchar con todo el cuerpo, con la mirada, con el gesto, y plantarse ante la otra persona y decirle, me interesa lo que tienes que decir, me aporta, hay veces que el problema ya se desvanece, por tanto, escuchemos. Y Qué sobre bueno. todo ser honestos, ¿no? Y en esta escucha, ser honestos cuando nos comuniquemos. No pasa nada por reconocer nuestros miedos, no pasa nada por reconocer, mira, estoy empezando a darme cuenta de situaciones en la empresa, porque no pasa nada por equivocarse, es más, se agradece, ¿no? Que las personas reconozcan que se equivocan, antes lo decía Juan Pedro. Y ya que estamos relacionándonos con personas, esto, por favor, aparte, tenemos que hacer el trabajo de gestión de emociones, de reconocer todas estas emociones que estábamos destacando, de ver el asco, la rabia, el miedo y bueno, soltarlos, drenarlos de nosotros, ¿no? Porque la gente, o aquí las cosas, las emociones o nos las tragamos o las soltamos a escupitajos, ¿no? No, las emociones se tienen que sentir y drenar, ¿no? Poco a poco, para, para que no sea violento y no nos culpemos ni culpemos a los demás de lo que estamos sintiendo. Pero ya que estamos en este trabajo de escucha, pues hacer un trabajo que es muy complicado, lo es, pero que si lo vas consiguiendo es muy interesante. Hacer un trabajo de no juicios, es decir, que siempre estamos juzgando, ya lo sé, pero acercarse a las personas sin tenerlas etiquetadas, sin poner etiquetas a las personas y entre ellas a ti mismo, tampoco etiquetarte, ¿no? Tampoco decidir, pues a esto no llego, a aquello sí, ni soy un Superman ni soy super miseria, ¿no? Para que nos entendamos. Y no etiquetar a las personas, darles una oportunidad, porque eso se nota, porque eso en el lenguaje corporal se detecta si estás dando una oportunidad. Hacer un esfuerzo para
Ya sé que es difícil no juzgar, es difícil, lo sé, porque yo llevo tiempo y me cuesta, pero cuando acabamos de juzgar, pensar, uy, esto es un juicio, ¿eh? Sí, bueno, vamos a abrirnos y vamos a dar una oportunidad, a ver qué pasa, a ver qué descubro de esta persona. Solo con decir esta frase ya estamos como arrancándole un poquito esa etiqueta y luego las personas, no, entre que la escuchas y se da cuenta de esto, bueno, nos pueden descubrir muchísimas cosas que no conocíamos de ellas, ¿no? Y vamos, nos sorprenderán muchísimo, porque entonces se sueltan y es cuando empieza a surgir esa magia de la comunicación. Por tanto, trabajarse a uno mismo, escuchar, ser honestos y hacer este trabajo de arrancar etiquetas, ¿no? No poner etiquetas a las personas, no juzgar. No es tanto no juzgar porque es difícil, ¿no? Sino, si juzgamos, ser capaces de darnos cuenta de que esa no es la realidad, sino que es nuestra visión de la realidad. Exacto, Merced, pues poco más que añadir, la verdad. Muy bien dicho esos tips y además me gusta mucho esto que dices, ¿no? De esa mirada, que además te lo he escuchado ya varias veces en varios capítulos, esa mirada bondadosa, ¿no? Es decir, voy a mirar al otro sin etiquetarle, sin juzgarle y un poco como si fuera una persona inocente, que lo es, ¿eh? Pero me refiero a esa mirada de los niños, ¿no? Que se miran como cuando tú miras a un niño lo ves como inocente y muchas veces no te enfadas tanto porque reconoces su inocencia, pues qué bueno sería reconocer la inocencia también en los demás y pensar o comprar, como dices también, esa creencia de que los demás realmente hacen siempre todo lo mejor que saben o lo mejor que pueden y que no hay malas intenciones, ¿no? Porque es verdad que cuando empezamos a juzgar con malas intenciones, nuestra respuesta condiciona al mismo tiempo la respuesta de la otra persona. Así que nos quedamos con esos tips, Mercé, muchas gracias. Y cerramos con algún tip más, Juan Pedro. No sé si te ha dejado alguno, Mercé. Pues yo creo que nos ha dicho casi todos, ¿no? A mí se me estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, dos, pero hay uno muy, muy sencillo de hacer, que es el reunirte, ¿no? En alguna ocasión creo que lo hemos comentado, hacer una reunión semanal de estas que se deriva ahora mucho de las metodologías ágiles, ¿no? De 15 minutos, Sí. para que el equipo diga en qué está trabajando, qué piensa hacer esta semana, ¿no? Dónde piensa, qué objetivos quiere lograr y qué obstáculos cree que hay en el camino, ¿no? Para no poder llegar y entonces que tú ayudes a aplanar esos objetivos, esos problemas, obstáculos que podría haber, pero sobre todo hay un efecto muy potente que es que los demás, el equipo sabe en qué está trabajando los demás, sus compañeros, y no hay ya suposiciones de a qué estará haciendo este o esta, ¿no? Que se dedicará. Y entonces eso ayuda a la cohesión, ayuda a la Claro. cohesión. Y entonces, bueno, también es importante hacer, otro tip sería las reuniones informales también, es Muy bien. decir, oye, yo he trabajado en empresas donde iba a la hora del almuerzo, ¿no? De tomar el descanso, ir a acompañar al jefe andando, ¿no? A otra persona, pues al sitio donde iban a comprar el almuerzo, ¿no? Y ir caminando juntos y esto era como una mini reunión, ¿no? De ir hasta la panadería o la tienda de que sea y ir y volver hablando de, bueno, del trabajo y tal, pero en plan informal. Entonces eso genera cercanía también, ¿no? Pero claro, insisto, tiene que haber una cultura de cercanía. Si no, tú no puedes hoy meter una dentellada a la gente, ¿no? Y luego al rato decir, necesito que arrimes el hombro. Entonces Claro. es complicado, ¿vale? Sin duda, hay que ser, vamos a decir, coherente, pero coherente es difícil, ¿no? Porque la coherencia es un poco cómo te perciben los demás y cómo tú eres, y eso es difícil porque cambiar la percepción de los demás no está en nuestra mano, pero sí íntegro, ¿no? Juan Pedro, esa integridad de que, hombre, si tú pides algo, da ejemplo primero, ¿no? Claro, porque decíamos a ver, que se puede ser firme y exigente y cercano también. Es decir, oye, Exacto. estos son los objetivos, ahora hay que bajarse el sueldo que decías tú al principio, ahora hay que hacer el esfuerzo que sea, y al mismo tiempo la empresa te va a recompensar, te va a mantener el sueldo, el salario o no, o el puesto de trabajo, pero que se vea una reciprocidad. O sea, yo Exacto. puedo exigir
y dar al mismo tiempo. Entonces, mostrarme un poco más equitativo, justo, ¿no? Que haya reciprocidad un poco. Que eso es lo que decíamos del contrato psicológico también, de qué espero de ti y qué puedes esperar de mí. Entonces, o sea, que no solo haya exigencias unidireccional, o sea, que no haya una asimetría, ¿no? En definitiva, ser una empresa simétrica. Exacto, Juan Pedro, pues muchísimas gracias también por dar tu punto de vista. Y bueno, amigos y amigas, vamos terminando. Último tip, última idea, diría pues que ya que tenemos la herramienta, ¿no? Que uséis la matriz emocional, que es una herramienta que podéis descargar cuando os inscribáis ¿no? en este enlace que está en la descripción del capítulo. Pues ahí simplemente os pedimos el nombre y el correo electrónico y así entráis en nuestra comunidad virtual donde pues enviamos, ¿no? Todos esos contenidos relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional y como bienvenida ese vídeo de esa matriz. Esta herramienta, la matriz emocional, lo que nos ayuda precisamente es saber por qué sentimos las emociones que sentimos y sobre todo darnos cuenta que muchas veces esos miedos, esa rabia, el asco, incluso la tristeza bueno, o pues cualquier emoción, nos enseña que detrás de eso hay una interpretación, una visión subjetiva de cómo vemos nosotros esa situación y sobre todo una creencia detrás, ¿no? Y al ver la creencia, ahí es cuando se produce el aprendizaje, porque si no, lo que pasa es que siempre que se produce una misma situación, como tenemos esa creencia, ese patrón mental y no lo vemos, pues siempre funcionamos de forma automática sintiendo la misma emoción, ¿no? Vivimos esta situación, interpretamos eso de esa forma que nos produce esa emoción concreta y eso detrás de ahí hay esa creencia. Entonces, con esta herramienta vemos la creencia y así podemos de alguna forma invertir un poco también ver las cosas de forma distinta y por lo tanto eso facilitará que el comportamiento también sea otro y que luego las consecuencias o el impacto de este comportamiento en los demás también sea distinto. Así que amigos y amigas, esperamos que os haya gustado este capítulo. Hoy se lo hemos dedicado especialmente a los directivos y directivas. Y nada, pues estamos aquí cada semana, ya sabéis, cada miércoles, nuevo capítulo. Y si tenéis pues cualquier cuestión, también pues nos podéis escribir un correo electrónico. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima semana.